hemos establecido, a través de un ejemplo, dos flip-flops del tipo asíncrono. Un flip-flop o un circuito secuencial establecido con operadores NAND y otro circuito secuencial establecido con operadores NOR. Son estos dos circuitos que estamos viendo en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. El primero es con operadores NAND y el segundo es con operadores NOR. Ambos circuitos tenían particularidades. Esa es la primera que vamos a marcar. La primera particularidad que notamos es que el primer circuito, el que está realizado con operadores NAND, tiene las dos entradas de información X1 y X2 en condiciones de estado negado. Están negadas las dos entradas. Primera observación. La segunda observación que tenemos ahí, que el operador NAND, que recibe la entrada de información X1 negado, de la salida de ese operador está establecida la salida principal de este sistema secuencial. O sea, coincide con ese operador. Ok. En cambio, en el circuito que tenemos del mismo sistema secuencial, pero hecho con operadores NOR, podemos observar, lo primero, que las variables de entrada X1 y X2 no están negadas. O sea, podríamos decir, están en la misma forma que el enunciado de nuestro problema hacía referencia a ellos. Primera diferencia entre ambos. ¿No ven? La segunda diferencia que tenemos entre ambos es que el operador combinacional NOR en nuestro caso, que acepta la entrada X2 sin negar, es la que coincide con la salida de este sistema secuencial. Ajá. Entonces, en la observación tenemos que decir, ¿no ve?, que parece que estuviera cambiada la salida. Debería corresponder a este operador que me establezca la salida. En cambio aquí, son las entradas de excitación que están negadas, pero que eso no me decía en el enunciado. Entonces, parece que están cambiadas las entradas de excitación. Y la salida coincide con el primer operador. Leve diferencia, pero diferencia al fin. Entonces, serán los dos circuitos que hemos diseñado. Circuitos de los cuales hemos determinado sus tablas de verdad. Pero para esa determinación, ninguna de esas diferencias lo hemos tomado en cuenta. O sea, hemos dicho, X1 negado. Entonces yo lo voy a llamar a eso la variable S. Entonces lo mismo acá. A este X1 le voy a llamar la variable S. Pero sin importarme si está negado o no está negado. Igual le he llamado S. Y a esta otra variable lo he llamado R. Sin importarme si está negado o no. La otra condicionante es, en este caso es respetado, este primer operador de quien se obtiene la salida. Y para este he tomado la consecuencia, obviamente. Ok. Entonces, en función de eso, hemos dicho, este es mi sistema, hecho por dos operadores AND o NAND, en mi caso, A y B. A este le he llamado S y a este le he llamado R. Este es X1 negado, este es X2 negado. Con este operador, a este es la salida principal Q y esta es la salida secundaria. Entonces, al querer realizar exactamente lo mismo para este operador, nos hemos dado cuenta, ¿no ve? Este es X2, que tiene la salida F. Pero ese X2, según esto, lo estamos llamando R. Sin interesarnos si está negado o no. Entonces, para ser consecuentes, ese R está acá y es la salida principal, Q. Ese R y es la salida principal, Q. Y el S está con la salida secundaria. Nosotros hemos habilitado en ambos casos
la segunda salida, que lo hemos venido a denominar salida secundaria. Luego, le hemos aplicado una secuencialidad de camino de ida, camino de vuelta y camino prohibido a este operador. Y hemos demostrado que este operador era secuencial, porque los caminos de ida y de vuelta no coinciden. Y segundo, que no se pueden cambiar las dos variables simultáneamente. Eso hemos establecido en el camino prohibido. Ok. Algo parecido se ha hecho para este otro sistema. Y para ambos casos, claro, era obvio que me resulten, ya que las entradas y las salidas no son las mismas, me resulten pues en tablas de verdad diferentes. ¿No ve? Ok. Y así ha sido. He tenido una tabla de verdad para este y otra tabla para este otro, que aparentemente son complementarias. Entonces, esa ha sido la primera alternativa de solución. Hemos dicho, para que las dos tablas sean iguales, seguramente a esto que yo no me acordó que estaban negadas, pero los he llamado de la misma manera, seguramente hay que ponerle un inversor. Hemos hecho la prueba y efectivamente eso era. Pero en cuanto a que estaban cambiadas las entradas de información, ahí tuvimos algunos pequeños problemas. Entonces, esto es lo que hemos hecho nosotros en la secuencialidad, ¿no ve? Esto hemos diseñado, aquí hemos asignado nombres y luego hemos procurado compatibilizar. ¿Y por qué tenemos que compatibilizar? Porque el fabricante de estos operadores secuenciales en el pasado informaba con qué estaba implementando el operador, con operadores NAND o con operadores NOR. Pero de un tiempo a esta parte ha dejado de informarnos aquello. Y nos ha dado simplemente un símbolo para el sistema secuencial, sin decirnos qué operadores ha utilizado, y nos ha entregado una tabla. Y ahí, o el símbolo no está bien, o la tabla no está bien. Entonces, algo ha hecho el operador, el fabricante del componente. Y es lo que hemos estado analizando acá. A ver, porque el fabricante me entrega a mí en su hoja técnica este símbolo. Y me dice, este es mi flip-flop set reset, y lo único que no hemos anotado acá, que es asíncrono. Claro, es que el fabricante en ese momento se dice, no, el que usa va a tener que darse cuenta, porque no coincide con la definición de los sistemas secuenciales síncronos, porque no tiene señal de reloj este. Entonces tiene que intuir que el usuario se trata de un flip-flop set reset asíncrono. Claro, o sea, ¿qué nos hacía? Cada vez más el fabricante se va apoyando en los conocimientos que debe tener el usuario. Y de ahí es que el fabricante cada vez, no es que ha dejado de darnos información, nos da siempre informaciones generalizadas. El tema particular lo tienes que tener tú, pues. Ya. Ok. Entonces me dice, este es mi símbolo de mi flip-flop set reset asíncrono. Y aquí me da la impresión, solo es impresión, no quiere decir que así eso sea cierto, que la entrada S controla a la salida Q y la entrada reset controla la salida Q negada. En realidad, y después, a medida que va avanzando el tiempo, el fabricante deja de dar algunas informaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que las definiciones de set y reset siempre están referenciados a la salida principal y se supone la salida secundaria. Hoy en día nunca te informan sobre esto. Está presente. Eso, pero lo vamos a ver después. Entonces, ambas definiciones no es que estén correlacionadas. Y uno un poco podría decir, es que el set está manejando al Q, pero también el reset al Q. Pero ya en esa equivalencia sería decir, el set maneja al Q y el reset al Q negado. Ya. Y me da una tabla, me da esta tabla.
¿No ve? Entonces esta tabla me está diciendo que la condición 0, 0 es Q y Q negado. 0, 1 es 0, 1, 1, 0 es 1, 0, 1, 1 es XX o prohibido. Ahora, primero, que en estas dos combinaciones coincide con las definiciones de qué es set y qué es res. Nosotros también ya hemos manejado. ¿No ve? Set ajuste a 1 para que la salida principal tome el estado 1. Reset ajuste a 1 para que la salida principal tome el estado 0. Ajá. Entonces me dice, esta tabla está hablando de las definiciones formales que se aplican para set y reset. Pero empezamos a recordar, este parece coincidir con este. Fíjate, este con este operador. ¿No ve? El set maneja la salida principal. Parece coincidir. Pero este no tiene esta tabla de verdad. No tiene esa tabla de verdad. Y cuando venimos acá, oye, este no coincide con las denominaciones así. ¿No ve? El set parece manejar la salida secundaria y el resto de la salida principal. Pero esto sí es de este circuito. Seguramente, como esto es lo que me informa el fabricante en su hoja técnica, algunos te dan los circuitos, ahí es fácil de deducir, y otros no te lo dan. Te dan esta información. Ok. Seguramente algo ha realizado el fabricante para aquello, ¿no? Entonces, no me canso de decir, solo es impresión, ¿no ve? Del símbolo, de este símbolo, da la impresión que la entrada S está relacionada con la salida. Lo anoto para la impresión. Pero la tabla de verdad coincide con la tabla de verdad del set reset hecho con operadores no. Es la misma. Entonces algo ha hecho el fabricante. Veamos qué ha hecho en las disposiciones el fabricante. Entonces, para eso nosotros solo recordamos de nuestra síntesis, de estas dos síntesis. El proceso de síntesis con operadores NAND, ¿no ve? Del flip-flop set reset, nosotros aquí está diciendo, no hemos tomado en cuenta que ambas variables estaban negadas. Y de la misma manera le hemos llamado S y R. Y en este otro no nos hemos dado cuenta que estaban cruzadas las variables. De igual manera lo he asignado. Listo. Entonces, algo ha hecho el fabricante. Y esto es lo que estamos mostrando. Primero, las definiciones que ya no los quiero repasar, porque eso ya lo tenemos clarito. Eso es lo importante para mí. Entonces me dice, para que ese su símbolo del fabricante tenga esta tabla de verdad. Y esta tabla de verdad, ¿cómo lo tengo que mirar? Es esta combinación, es set-reset con estas salidas. Q y Q negado. ¿No ve? Entonces, ¿qué me ha dicho? Es que sabes que tenías nomás que recordar que estaban complementadas. Entonces, tienes que volverlos a invertir. Ahora, los que estabas manejando acá dentro de este sistema asíncrono eran negado y negados, porque estaban estos. Entonces, esto es lo que el fabricante maneja. Ha incluido estas negaciones en tu tabla de verdad, que si lo escribes exactamente, esta tabla de verdad desarrollada para el operador NAND al revés, complementándolos, vas a tener, cada vez que tengo en set un 0 y en reset un 0, va a estar en prueba, en Q y Q negado, prueba. En 0, 1, 0, 1, en 1, 0, 1, 0 y en 1, 1, XX. Y estas dos condiciones coinciden con las definiciones de set y reset. Ajá. Después, a la tabla de verdad hechos de esta manera, fíjense donde estamos encerrando con el cursor del mouse, hechos de esta manera, se los viene a denominar de este flip-flop asíncrono de borrado prioritario. ¿Y qué es borrado prioritario? Cuando al set le pongo un 1, lo primero que hago es borrar la salida principal. En cambio, para el flip-flop hecho con este tipo de operadores, se lo llama de ajuste prioritario. Pero ese es un problema de nombre. ¿No ve? Y la única diferencia es poner o no poner estos inversores. Eso ha hecho cuando su circuito está hecho con operadores NAND, le ha aumentado unos inversores.
hechos con NAND, los ha cortocircuitado las dos entradas de información y los ha llamado set y reset y me da la misma tabla. Ok. ¿Y qué ha hecho con los operadores hechos con NOR? Como está dentro de un circuito integrado, lo que ha hecho es cruzarlos. Pero nunca me dibujes esto, por favor. No te creas que eres tú el fabricante. Yo te estoy explicando de cómo te lo presenta. Tú manéjame como es. Pero pese a las recomendaciones, ya vamos a mostrar lo mismo que el código. No, hay que marearle al docente, que se le crucen los cables. Le ponen 100.000 cruces en los circuitos. Y el único que queda confundido son ustedes, que se equivocan por tantos cruces. Y yo estoy viejo en el tema, así que difícilmente me voy equivocando. No estoy diciendo que soy infalible. Difícilmente me puedo equivocar, obviamente. Pero no lo hagas. No es necesario. Pues cambia nomás a este S y a este R, punto. Yo te estoy explicando cuál es la hermenéutica que ha aplicado el fabricante para darte un solo símbolo y una sola tabla de verdad. Ajá, ok. Entonces, lo han cruzado de esa manera y como la tabla de verdad siempre se lo tiene que hacer en código binario natural. Fíjate, pues este es binario natural, este es el binario natural. Mira, y con las salidas son exactamente las mismas ya. ¿Lo ves? Entonces, esto es lo que había hecho el fabricante. Y te lo ha vendido como un solo símbolo y sin decirte esto está hecho con NAND o estos están hechos con NOR. Ahora, que tú tienes que dominar ambos, obvio que tienes que dominar ambos. Entonces, en la simbiosis será esto. ¿No ve? Si hubiese dibujado el símbolo concreto con operadores NAND, así lo hubiese dibujado, o con operadores NOR, así lo hubiese dibujado, pero él utiliza esto y esta tabla. Ya tengo la tabla, tengo un solo símbolo, una sola tabla. Ajá. Y no necesito que me estés dibujando, en este caso, estos cruces. En este caso no te puedes olvidar el inversor que tienes que poner. Es difícil. Ok. En cambio, en este, si lo dibujo acá abajo, este lo acoplo acá directo, entonces a este le tengo que llamar S y a este le tengo que llamar L. ¿Y para qué estoy dibujando estos cruces? No tiene sentido. Solo cuando quiero identificarme con el fabricante. Para que no nos confundamos. Ajá. Entonces, queda determinado plenamente el primer operador secuencial asíncrono. Esto es lo que hemos diseñado. Lo hemos entendido, hemos determinado todas sus tablas de verdad y encima nos hemos controlado con lo que el fabricante nos informa y hemos dicho, mira, para tomar la misma información del fabricante es lo que ha hecho. Entonces, no vayas ni siquiera remotamente a pensar que en el proceso de diseño nosotros hemos cometido arbitrariedades, sino hemos ido exactamente en la misma línea de síntesis que se ha establecido en la metodología. Ok. Bien. Ahora, en base a este flip-flop que hemos diseñado, claro, surgen otros tres más, asíncronos también, que son los flip-flops D, los flip-flops T y los flip-flops JK. Estos tres flip-flops que surgen a partir de este flip-flop Z parecen diferenciarse solamente en las entradas de información y no en las salidas. Por ejemplo, el flip-flop Z tiene dos entradas de información, dos salidas. El flip-flop D tiene una sola entrada de información, dos salidas. El flip-flop T tiene una sola entrada de información, dos salidas. El flip-flop JK tiene dos entradas de información y dos salidas. Todos tienen que ser asíncronos. Claro, después este nombrecito de flip-flop D, T, ha surgido de la tarea lógica que realizan estos flip-flops. El D quiere decir flip-flop
de delayed, de retardo, o de que copia la información que tengo en D en la salida principal después de un tiempo. En nuestro caso del símbolo secuencial, pero asíncrono, en un tiempo que demora los elementos combinacionales que conforman el flip-flop. Y del síncrono en un ciclo de reloj, que lo vamos a mirar también. El T es de Terek-Scholz. Aquí me dice, todo depende de qué tengo en T. Si en T tengo un 0, copio la historia pasada en la salida principal. Si en T tengo un 1, conmuto mi salida principal a la historia pasada. Conmuto. Ok. En cambio, el JK se llama flip-flop universal. Y es el último que llega y es al que lo denominamos flip-flop universal. Porque a partir de este flip-flop podemos obtener los anteriores. Pero nosotros vamos a hacer lo que hizo el desarrollo de los sistemas digitales. Y a partir del SR se obtuvo todos estos otros 3 flip-flops. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Pero también los podemos obtener, estos 3 flip-flops, aplicando nuestro método de diseño, elaborando el enunciado para un flip-flop D, o para un flip-flop T, o para un JK, y aplicándole nuestros pasos de síntesis que hemos establecido, una vez que hemos puesto todas las definiciones básicas de los sistemas secuenciales, vía una tarea lógica hemos diseñado el flip-flop set asíncrono. Pero también hemos dicho que existen los flip-flops síncronos. Y van a ser los mismos, el set, el D, el T y el JK. ¿Cuál va a ser su diferencia? Que estos flip-flops síncronos tienen una entrada adicional que es la señal de reloj. Con la misma definición de lo que es un sistema secuencial síncrono. Ok. Y vamos a tener igual los mismos 4 flip-flops. Pero esos van a ser 5. La diferencia entre estos 4, ¿cuál va a ser? La señal de reloj. Nada más. Van a tener que tener la misma tabla de verdad. Entonces, el primer flip-flop set reset va a tener que tener esta tabla de verdad, este símbolo. Pero para hacer referencia al síncrono, vamos a tener que ponerle una entrada adicional que va a ser la señal de reloj. Esa entrada adicional va a tener que definirme en la tabla de verdad una combinación para la señal de reloj. Es como tener 3 entradas de información en el flip-flop set reset y en el asíncrono solo 2 entradas de información. Entonces vos dices, en mi tabla de verdad con 3 entradas de información, si es en el código binario natural, tengo que tener 8 posibles combinaciones. Claro que sí, así va a ser. No podemos nosotros, para cada caso, definir una tabla de verdad diferente. Diferente es la consecuencia del tipo de sistema secuencial. Ok. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tratar ahora a partir de cómo transformar nuestro flip-flop set asíncrono en síncrono, que también podemos hacer mediante un enunciado y hacer una deducción de ese operador. Es sencillo. Pero eso va a tener que ser práctica de parte tuya. Tienes harto para practicar, ¿no ves? Aquí vas a tener 4 más estos 7. El auxiliar te va a ir haciendo con los ejemplos. Claro. En la teoría no es que hacemos todo y si no, recién no estuviéramos terminando ni el primer capítulo si yo tuviera que hacer todo, no es difícil. Ok. Entonces, tanto la parte práctica, o sea, los ejercicios de teoría,
más el laboratorio, que es la constatación de lo que se dice en teoría, te van a poner en la disponibilidad de poder tener los 4 flip-flops o operadores secuenciales asíncronos o los 4 flip-flops o operadores secuenciales síncronos. Las memorias elementales básicas que van a dar lugar además a la síntesis de los sistemas secuenciales a través de memorias finitas asíncronas o a través de memorias finitas síncronas, a quienes hay que aplicarle el mismo método de síntesis que ya está establecido. Bueno, ese es el mecanismo. Ok. Entonces vamos a reiterar nuestros flip-flops asíncronos. ¿No ven? Y cuando digo reiterar, estamos reiterando de cómo ocurren los cambios de estados. En los flip-flops asíncronos, cambian los estados en la salida cuando cambia la información de entrada y actualiza sus estados internos. O sea, ese es el momento y cambia la salida, ¿no ve? Sí. Pones una nueva excitación externa. Su primera tarea es actualizar el estado interno. Entonces, para esa información externa, más el estado interno actualizado, me establece la salida. Esa era nuestra definición para los sistemas secuenciales asíncronos. El cambio de estado en la salida se produce cuando actualiza sus estados internos. La salida dependerá de lo que se puso en las entradas de información, más la actualización de los estados internos. Entonces, para eso tenemos los flip-flops set asíncrono, flip-flop D asíncrono, flip-flop T asíncrono, flip-flop JK asíncrono. Luego tenemos de esos flip-flops asíncronos, ¿no ve? La idea de, primero, sus entradas de información set y la salida principal y secundaria. Con eso que hemos dicho, que todos estos flip-flops van a tener en común ambas salidas, la principal y la secundaria. Siempre. Y quiero reiterar simplemente que hoy en día muchos fabricantes han dejado de darnos información sobre la salida secundaria. Solo te dan información sobre la salida principal. Pero tú ya sabes que la secundaria es una señal complementada, se sabe automáticamente. Entonces, ellos lo diferencian solo desde el punto de vista de las entradas. Entonces, 2 entradas set, una sola entrada D, una sola entrada T o 2 entradas JK del tipo asíncrono. Y para el síncrono, algo parecido, ¿no ve? En el síncrono voy a tener, lo hacemos en base al flip-flop set, 2 entradas más la entrada adicional de reloj. Y cuando es síncrono, la diferencia está en su definición, que los estados de excitación externa predeterminan el estado de la salida. Para que estos estén determinados, se necesita habilitar la actualización de los estados internos. Esta actualización de los estados internos se habilita por una señal, patrón llamado señal de reloj. Esa es la definición, ¿no ve? Entonces aquí parecería decirnos, ¿sabes que las excitaciones externas no determinan el estado de la salida? Parece decirnos eso. Por eso hemos marcado las dos diferencias. ¿Qué es importante para nosotros? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un paréntesis momentáneo en el desarrollo de los flip-flops asíncronos. O sea, que me estaría faltando el D, el T, el JK. Entonces, voy a primero establecer en base a mi flip-flop set asíncrono el flip-flop set síncrono. Primer hecho. Entonces, con eso, yo voy a tener ya establecido mi flip-flop set asíncrono y mi flip-flop set síncrono. Y en base a esos 2 flip-flops, o puedes decir, en base al flip-flop asíncrono
o en base al flip-flop síncrono, ambos casos set-reset, voy a establecer los flip-flops D, los flip-flops T y los flip-flops JK. Y como nosotros sabemos, además, tal como lo hemos dicho hasta aquí, que los flip-flops asíncronos tienen la misma tabla de verdad que los flip-flops síncronos y que la única diferencia es la señal de reloj. Entonces, para no hacer doble tarea, yo voy a desarrollar todos los flip-flops síncronos y te lo voy a dejar indicado para que tú lo practiques a los flip-flops asíncronos. Es lo que vamos a hacer. Qué sencillo. Ok, como ya